Valoren el audio a ver si se escucha bien, si no se corta. Ahí Alan me dice que sí, con el dedito para arriba. Perfecto. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Grosse, soy médica pediatra y especialista en terapia intensiva infantil. Hace poco que estoy acá en Santa Rosa, La Pampa, me vine a trabajar hace unos meses. Y bueno, Susana Pérez me incorporó el curso de emergencias y la idea hoy es charlar un poco de lo que es la oxigenación de alto flujo o más conocida como cánula de alto flujo. Bueno, muy bien. ¿Está en pantalla completa? No. Esperen que lo pongo en pantalla completa. No soy la mejor en esto, así que ténganme un poco de paciencia. Iniciar presentación. ¿Ahí se ve bien? Minimizate vos así, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Empezá cuando quieras. Bueno, para comenzar una breve introducción, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que las terapias de alto flujo, ¿sí? Lo que buscan es exceder la demanda de flujo inspiratorio de los pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que buscan es que en realidad aumente el pico inspiratorio o el flujo pico inspiratorio que tiene per se el paciente por sus propios medios y naturalmente, ¿sí? Por el otro lado, minimizan o previenen la dilución de aire cuando el paciente está respirando por la boca. Proveen oxígeno enriquecido, humidificado y calentado, que ya vamos a ver que esto es uno de los principales beneficios que tiene la terapia de alto flujo, sobre todo para favorecer la compliance pulmonar y para mejorar la mecánica pulmonar y respiratoria de los pacientes. Y esa humidificación y calentado es cercano a una temperatura corporal entre 34 y 40 grados, que en realidad lo que se maneja es de 37. Favorece y permite una reducción del espacio muerto anatómico. Hay una mejoría de la oxigenación y de la ventilación, ¿sí? Generando presión positiva continua en la vía aérea. No es una presión positiva como si el paciente estuviera en respirador, ¿sí? O en ventilación no invasiva. ¿Por qué? Porque esto no es que envía aire a tanta presión como cuando los chicos están en ventilación mecánica. Pero sí, por el mecanismo y el funcionamiento que tienen, genera una especie de presión positiva, similar al CPAP, ¿sí? Y sobre todo el CPAP que se utilizaban los prematuros en la NEO para mejorar todo lo que es la mecánica respiratoria de los pacientes. De hecho, en realidad la cánula de alto flujo es una forma de oxigenación y de asistencia respiratoria que se desarrolló inicialmente en los pacientes prematuros de las unidades de neonatología para tratar de manejar la insuficiencia o la dificultad respiratoria neonatal antes de que se ingrese o se requiera asistencia respiratoria mecánica. Pero bueno, ¿a qué llamamos alto flujo? ¿Sí? Porque uno habla de oxigenación de alto flujo, cánulas de alto flujo, pero ¿qué implica este alto flujo? Nos referimos a que en lo que es la etapa neonatal, el paciente recibe un flujo de aire y oxígeno, ¿sí? Que pueden ser mezclados o de uno o de otro, que consiste en aportarle entre 1 o 2 litros por minuto. En los niños o en los lactantes es más o menos mayor a 4 litros por minuto, y en adultos, y en nuestro caso los adolescentes, ya se considera más de 6 litros por minuto. Bien, ¿cómo son los equipos que permiten utilizar la oxigenación de alto flujo? El primero que se creó es el Vapotherm 2000i, ¿sí? Que como ustedes ven, lo que requieren es una fuente de aire y una fuente de oxígeno, una fuente de aire que es este de acá y una fuente de oxígeno, ¿sí? Esas mangueritas van conectadas a un dispositivo que se llama mezclador. Ese mezclador permite setear de alguna manera distintas presiones, entre comillas, ¿sí? Hay algunos que tienen unas válvulas de presión, y a través de este mezclador el aire sale a través de un dispositivo de cánulas y llega al paciente, ¿sí?
Tiene una especie de humidificador que también tiene que ser llenado con agua destilada y se setea la temperatura a la cual ese humidificador va a trabajar para permitir que el aire que tenga que circular a través de las ramas de la cánula sea un aire, como dijimos, humidificado y calentado. Y después hay otro dispositivo, ¿sí?, que es el Fisher y Paykel, que consiste también en un dispositivo en donde se maneja aire y oxígeno. El mezclador está acá arriba, no acá abajo como en el anterior. Se conecta a un calentador, ¿sí?, y del calentador se conecta a todo el sistema de ramas que va hacia las cánulas que van a ir a aportar al paciente. Tengan en cuenta que el dispositivo de cánulas que va al paciente es muy similar a las cánulas nasales que nosotros usamos habitualmente para terapias de bajo flujo, ¿sí? O también los que han estado en terapias intensivas y han visto las BNI interfase Hudson, Si querés desactivarlo, él lo vuelve a activar. ¿Qué pasó? También es similar a eso, ¿sí? Es el famoso chanchito que a veces nosotros usamos en la neo o en la terapia, son muy similares. También hay una forma de armarlo artesanalmente. Si uno está en un hospital donde no cuenta ni con un dispositivo ni con el otro, hay una forma de armarlo artesanalmente. Lo que sí se necesita es un dispositivo que funcione de mezclador, pero a través de dos tubuladuras, una conectada al flumíter de aire comprimido, otra conectada al flumíter de oxígeno, un dispositivo ENI conectado a una carcasa que se conecta a un calentador, los mismos calentadores que utilizamos para los respiradores, y de ahí el sistema de mangueras que contiene la cánula nasal que va a ir hacia el paciente, se puede armar de una forma más artesanal la cánula de alto flujo sin necesitar de estos dispositivos. Claramente la presión que recibe no va a ser regulada ni va a ser tan fidedigna como en los otros, pero sirven y se pueden utilizar y se puede armar. Como todo en la Argentina, siempre se encuentra la forma artesanal de hacer las cosas. Bueno, para continuar, ¿sí?, ¿cuál es el modo de empleo? Hoy vamos a hablar más que nada del sistema Fisher y Paykel, que es este de acá, que es más sencillo que el anterior. Lo que se necesita primero, como dijimos, flujo de aire, aire comprimido y flujo de oxígeno, ¿sí?, según el peso del paciente. Si el paciente pesa más de 15 kilos, ¿sí?, la cánula que vamos a utilizar son cánulas, ¿sí?, son flujos, perdón, menos de 15 kilos. Si el paciente pesa menos de 15 kilos, ¿sí?, el caudalímetro de flujo que vamos a utilizar va a ser entre 0 y 15 litros por minuto. Ahora, si pesa más de 15 kilos, el caudalímetro de alto flujo puede llegar a ser hasta 50 litros por minuto. Después vamos a ver más adelante que en realidad en pediatría se utiliza hasta 30 litros por minuto, más no, y en adultos se puede llegar hasta 60. Un humidificador y placa calentadora, un circuito para unir al humidificador, ¿sí?, que en los niños menores de 12 kilos y medio tiene que ser de 12 milímetros y en los niños mayores de 12 kilos y medio de 22 milímetros, y la cánula nasal, ¿sí? La cánula nasal, ¿cuál va a ser? En lactantes y niños hasta 10 kilos, una cánula infantil pediátrica que permita un máximo flujo entre 20 y 25 litros, y en los niños mayores de 10 kilos, una cánula ya de tamaño adulto que permite un máximo flujo de 50 litros. Tengan en cuenta que la cánula que elijan tiene que tener la particularidad de ocupar el 50% del diámetro interno de las narinas de los pacientes, ¿sí? No tiene que ser ni menor a eso ni mayor. Menor no, porque si no se va a generar mucha fuga de aire y mucha fuga de oxígeno y este sistema no va a servir. Y mayor tampoco, porque lo que va a generar es lesiones y úlceras por apoyo en las narinas de los pacientes. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que son sistemas abiertos, ¿sí? La oclusión, como dije recién, tiene que ser menor del 50% de la superficie de las narinas y la boca abierta, y esto lo que genera es un aporte del 60% del flujo de oxígeno, que es lo que logra la máxima eficacia. Lo que vamos a ver es que de alguna manera se puede disminuir la CO2, mejora la oxigenación y a su vez disminuye la presión de distensión pulmonar. ¿Cómo es que la cánula de alto flujo genera todo esto? ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos de acción?
El principal mecanismo de acción es el purgado del espacio muerto en la nasofaringe, ¿sí? Y la disminución del espacio muerto anatómico. ¿A qué llamábamos espacio muerto? Era aquel espacio que no participaba en el intercambio gaseoso, ¿sí? Que no hacía hematosis. Todo lo que es nuestra vía aérea alta, narinas, nasofaringe y demás, es espacio muerto que tenemos nosotros donde no hay intercambio. Lo que permite la cánula de alto flujo es como saturar ese espacio muerto de aire y de oxígeno, ¿sí? Entonces, la concentración de oxígeno que va a haber en esa superficie y en ese espacio anatómico va a ser mucho mayor que la que el paciente es capaz de generar o de introducir respirando él espontáneamente, ¿sí? De alguna manera, al oxígeno ser mayor que el dióxido de carbono, genera como una especie de purgado de dióxido de carbono en la nasofaringe, ¿sí? Eso lo que hace es crear un espacio fresco de gas que minimiza o previene la reinhalación de dióxido de carbono. Por otro lado, la administración de altos flujos inspiratorios, que son superiores a las demandas del paciente, lo que hacen es disminuir la resistencia en la nasofaringe y por lo tanto disminuyen el trabajo respiratorio. ¿Sí? Tengan en cuenta que, si bien como dije antes, no son presiones que se asemejen a cuando un paciente está en ventilación no invasiva o en respirador, sí nosotros le estamos enviando aire con una ligera presión, ¿sí? Que se ha visto y se ha estudiado que esas presiones más o menos fluctúan entre 4 a 5 centímetros de agua. Por lo tanto, de alguna manera contrarrestan los efectos de la tensión que se puede producir a nivel de las narinas y de la nasofaringe. Y todo eso disminuye la resistencia de la vía aérea y de esa manera disminuye el trabajo respiratorio que tiene el paciente. Un mecanismo más que tiene es el calentamiento adecuado y la humidificación de la vía aérea, ¿sí? Está asociado a una mejor compliance y elasticidad pulmonar. ¿Por qué? Porque el aire que ingresa a través de las vías respiratorias, humidificado y calentado, por un lado mejora el funcionamiento ciliar, por el otro lado mejora la eliminación de las secreciones nasales y bronquiales, y todo esto hace que el aire que llegue más tibio y a una temperatura que sea similar a la temperatura corporal, genera mejor funcionamiento de todo lo que es la parte y el parénquima pulmonar. No así, y esto no sucede cuando nosotros aportamos oxígeno, ¿sí? Seco y frío, como muchas veces pasa con las cánulas nasales o con las máscaras con reservorio. Cuando el aire es seco y es frío, lo que hace es generar una especie de broncoconstricción a nivel pulmonar y sobre todo también dificulta el funcionamiento de las cilias a nivel de la vía aérea superior. Lo cual, si bien de alguna manera mejoramos la oxigenación del paciente, por el otro lado perjudicamos la mecánica pulmonar. Es por eso también que en pacientes, por ejemplo, traqueostomizados, generalmente, si requieren un aporte de oxígeno, ese oxígeno siempre se aporta humidificado, ¿sí? Y si es calentado, mejor, para mejorar la mecánica del paciente, y no oxígeno seco directamente y frío del flumiter. Bueno, entonces, teniendo en cuenta el alto flujo que genera este mecanismo, la humidificación y el calentamiento, ¿sí? Podemos concluir que mejora la función mucociliar, mejora el aclaramiento de las secreciones, y por ende puede disminuir las exacerbaciones respiratorias broncoobstructivas. Por eso también es útil en pacientes asmáticos, ¿sí? Disminuye el trabajo respiratorio, por todo esto que dije previamente, y al disminuir el trabajo respiratorio, entonces disminuye el gasto metabólico, y disminuye el gasto metabólico que le implica al paciente calentar ese aire que uno respira del ambiente que viene más frío y más seco, ¿sí? Provee presión de distensión pulmonar, que mejora el reclutamiento alveolar, es este mecanismo pseudo-CPAP del que hablé previamente, y disminuye la erosión nasal y las lesiones faciales que a veces sufren los chicos cuando están en BNI con una interfase nasal o cuando están mismo con las cánulas nasales con oxígenos a altos flujos, que muchas veces hemos visto en pediatría, que pasan 3, 4 o 5 días con las cánulas nasales y empiezan a tener costras en los bordes de las narinas y lesiones. Bueno, entonces, ¿cuál es una de las cosas principales? Es pensar que las cánulas de alto flujo lo que hacen es generar una presión positiva en la vía aérea, ¿sí? Esta presión positiva es una presión que es variable, es impredecible, no la podemos regular, ¿sí? Y está relacionada con distintas cosas. Por un lado, está relacionada al tamaño de la cánula que usemos,
Por el otro lado está relacionado al paciente, si el paciente presenta algún tipo de fuga, si es un chico que respira más con la boca abierta, más con la boca cerrada, ¿sí? Y depende también de la efectividad, de la humedad y del calor que nosotros le aportemos a ese aire que le va a llegar al paciente, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta que esta presión es suficiente para producir efectos clínicos y o cambios en la función pulmonar, es decir, que es suficiente para que un paciente que, por ejemplo, llega a la guardia con dificultad respiratoria severa, tenga la oportunidad de poder mejorar ligeramente esa clínica y probablemente evitemos llegar a una BNI o a una intubación y de esa manera se limita su ingreso a terapia. No lo impide en un 100%, pero sí reduce la cantidad de casos en niños que terminan ingresando a terapia por falla respiratoria. Tengan en cuenta que la oxigenación de alto flujo es un flujo fijo, ¿sí? Con presiones variables, y la BNI, al revés, son flujos variables para mantener presiones fijas. ¿Sí? Entonces, la oxigenación de alto flujo lo que hace es mejorar el patrón ventilatorio, ¿sí? Disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye las necesidades de oxígeno. Básicamente, al disminuir la demanda de oxígeno al paciente, porque lo que le aporta es un gran aporte de oxígeno que inunda toda la vía aérea superior, entonces la llegada de oxígeno es mejor. Al mejorar eso es que, consecuentemente, los mecanismos compensatorios de la hipoxemia disminuyen y disminuye la frecuencia respiratoria y disminuye la frecuencia cardíaca. Bueno, entonces, ¿cuáles son los mecanismos que determinan los efectos terapéuticos? Primero, el aumento en la FiO2, ¿sí? El flujo de gas elevado por encima del flujo pico del paciente evita el arrastre secundario de aire ambiente. O sea, el paciente todo lo que respira es oxígeno, es prácticamente, no es al 100%, porque como es un sistema abierto es difícil definirlo como el 100%, pero es entre un 60 y un 70% de oxígeno lo que termina respirando el paciente. Y proporciona depósitos anatómicos de oxígeno utilizando tanto la nasofaringe como la odofaringe. Por lo tanto, ¿sí? se logra un lavado del espacio muerto de la vía aérea superior. Tiene este efecto de CPAP, por lo tanto puede ser útil para disminuir atelectasias y mejorar la relación ventilación-perfusión, y disminuye el trabajo respiratorio contrarrestando la PIP intrínseca. Estas dos cosas son bastante importantes. Primero, ¿por qué? Porque el efecto CPAP que disminuye las atelectasias puede ser útil, tanto en pacientes secuelares neurológicos que por mala mecánica ventilatoria, por patología muscular o incluso por deformidades óseas pueden tener atelectasias y pueden valerse o les puede ser útil la terapia de alto flujo. Lo que es la mejora de la relación ventilación-perfusión, ya lo vamos a ver más adelante, es muy útil para pacientes con cuadros de IRAP, sobre todo en los bronquiolitos, en los menores de 2 años. Realmente cuando uno lo empieza a utilizar, se nota en la clínica y en la práctica la mejora del paciente y cómo disminuye las necesidades de otro tipo de asistencia respiratoria. ¿Sí? Y por el otro lado, al disminuir el trabajo respiratorio contrarrestando la PIP intrínseca, también se ha visto que es útil en pacientes cardíacos, ¿sí? Aquellos, por ejemplo, un paciente cardiópata que llega a la guardia con una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Probablemente no requiere una BNI, pero sí el aporte de una cánula de oxígeno por cánula de alto flujo le mejore esa mecánica ventilatoria afectada por su insuficiencia cardíaca. Recordemos que si nosotros tenemos un trabajo respiratorio aumentado, eso no es beneficioso para un paciente con una insuficiencia cardíaca, porque le va a llevar a mayor consumo metabólico, mayor demanda de oxígeno por parte del miocardio y mayor descompensación hemodinámica. Y por el otro lado es la mayor comodidad del paciente, ¿sí? El oxígeno nasal es calentado y humidificado y de esa forma es mejor tolerado. Y por el otro lado no es lo mismo estar con una cánula de alto flujo, con la boca libre, poder alimentarse, poder respirar y poder hablar, a tener que estar con otro tipo de dispositivo en BNI, con una interfase oronasal o total face,
donde los chicos tienen limitada la alimentación vía oral, donde tienen limitada la comunicación con los padres, donde tienen limitadas un montón de cosas de la vida cotidiana. Entonces, en pediatría, ¿cuáles serían las indicaciones para ver qué paciente sería beneficiado por una terapia de oxigenación de alto flujo? Tenemos, por un lado, la insuficiencia respiratoria hipoxémica en aquellos pacientes que requieren un aporte de FIO mayor al 40% y quizás flujos de oxígeno mayores a 3 o 4 litros por cánula nasal, pacientes con pausas, pacientes con apneas o apnea obstructiva del sueño. Esto último está asociado a esta presión positiva que les hablaba yo a nivel de la orofaringe, que se ha medido que puede ser entre 4 y 5 centímetros de agua, lo cual disminuye el colapso de los músculos de la vía aérea superior y puede ser beneficioso para pacientes con apneas obstructivas, ¿sí? En el caso de obstrucción de la vía aérea superior, laringitis post-extubación, ¿sí? Hay muchos pacientes que permanecen extubados por bastante tiempo, y cuando uno los extuba en la terapia, o escucha que tienen estridor o que tienen síntomas laringios, y quizás no hace falta llegar a una reintubación, y sí se puede manejar esta laringitis a través de una cánula de alto flujo. Pacientes que tienen inflamación de la vía aérea, como el asma o las bronquiolitis, pacientes con insuficiencia cardíaca, soporte ventilatorio después de una cirugía cardiovascular, ¿sí? La retirada de la ARM, las molestias con máscaras convencionales de BNI y las terapias de soporte ventilatorio intermedia entre la BNI y las de bajo flujo. Si bien acá hay muchas indicaciones que están asociadas a lo que es el trabajo en la terapia, y sé que hay muchos de ustedes que no trabajan en una terapia, sí por ahí es importante tener en cuenta las primeras en los casos de las guardias o de los servicios de emergencia, donde sí pueden llegar pacientes con laringitis, pacientes hipoxémicos, pacientes con bronquiolitis, pacientes con crisis asmáticas, y que incluso es un mecanismo que pueden utilizar como medio de traslado. Si es un paciente que no puede ser asistido en esa institución o en esa unidad y requiere ser trasladado hacia otro lugar de mayor complejidad, como puede ser acá Almolas o como puede ser Pico, es importante tener en cuenta que estos dispositivos son muy útiles para el traslado de pacientes de una unidad a otra, disminuyendo el riesgo y la mortalidad del paciente que pueda llegar a tener durante ese traslado, o la progresión de esa dificultad respiratoria que pueda presentar el paciente durante el traslado. Entonces creo que es importante también tenerlo en cuenta por eso. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros si el paciente responde o no responde al aporte de oxígeno a través de un alto flujo? Tenemos distintos parámetros clínicos que nos van a ayudar, ¿sí? Principalmente el aumento de la saturación. Asociado al aumento de la saturación va a mejorar lo que es la mecánica ventilatoria del paciente, probablemente veamos disminución de los signos de dificultad respiratoria. Asociado a esto va a disminuir la frecuencia respiratoria y va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿sí? Se habla de que puede haber una mejoría en la eliminación del dióxido de carbono, pero por ahora no se tiene en cuenta como un parámetro estricto, y rara vez uno le hace un estado ácido-base al paciente para ver realmente qué CO2 tenía antes o después de la cánula de alto flujo, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo esperamos nosotros para ver si nuestro paciente responde o no responde? ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos la cánula y lo dejamos medio día a ver si respondió o no respondió? ¿Lo dejamos media hora o qué es lo que tenemos que hacer? En realidad el tiempo de evaluación se habla que es entre 90 y 60 minutos, es decir, entre 1 hora y 1 hora y media, ¿sí? Desde el inicio de la terapia. Si en ese lapso de hora y media nosotros vemos que nuestro paciente no mejora la saturación, o no mejora la cardíaca, o no mejora la frecuencia respiratoria, o no mejora la mecánica ventilatoria, no le tenemos que dar más tiempo, ¿sí? Ya tenemos que empezar a evaluar o que quizás nuestro paciente esté necesitando otro tipo de asistencia respiratoria. ¿Por qué? Porque dejar a este paciente más tiempo en cánula de alto flujo, ya cruzamos la línea del beneficio para pasar a la línea de lo que lo va a perjudicar, ¿sí? Es sostener a un paciente en una situación de insuficiencia respiratoria prolongada, lo cual no le va a favorecer la cánula de alto flujo y lo va a llevar a que en un lapso de 2, 3 o 4 horas ni siquiera se beneficie de una BNI y probablemente requiera una internación en terapia.
Entonces, está bien probarlo, está bien intentarlo, pero no hay que excederse del tiempo de prueba, ¿sí? De tiempo de evaluación. Y hay que estar al lado del paciente, no es le pongo la cánula y me voy y en una hora vuelvo. No, le pongo la cánula y me quedo controlando al paciente. Me tengo que ir a ver yo otro paciente, le pido a la enfermera que lo controle, le pido a la enfermera que lo monitoree, que le ponga un monitoreo de cardíaca, que le ponga un monitoreo de saturación y que ante cualquier cambio o ante cualquier cosa me avise, ¿sí? Termino de ver al otro paciente y vuelvo yo a controlarlo a ver cómo sigue. Así durante 90 a 60 minutos, para yo poder definir si realmente mi paciente respondió o no respondió, mejoró o no mejoró. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a iniciar la terapia de alto flujo? Primero se va a iniciar con flujos bajos, ¿sí? No vamos a iniciar con flujos altos. ¿Por qué? Porque son chicos que están despiertos, son chicos que están reactivos, y la verdad es que introducirle un flujo a alta presión a un niño a través de sus narinas es bastante molesto, tanto para un niño como para un adulto. Creo que a nadie le gustaría que le pase algo así. Así que primero vamos a iniciar con flujos bajos, ¿sí? Se habla en lactantes entre 5 a 8 litros por minuto y en los niños entre 10 a 20 litros. En las últimas guías del 2018 de la Sociedad Española lo que se evaluó es que hay una tasa de flujo de acuerdo a qué peso tenga ese paciente, ¿sí? Entonces lo que se estandarizó en realidad es que si son chicos que pesan menos de 10 kilos, se va a iniciar con un flujo de 2 litros por kilo por minuto, y si son más de 10 kilos, ¿sí? Van a ser como si fueran las necesidades basales en un plan de hidratación. Los primeros 10 kilos van a ser 2 litros por kilo por minuto. Y después, por cada kilo que se exceda de esos 10 kilos, vamos a hacer a 0,5 litros por kilo por minuto. Siempre y cuando no superemos los 30 litros por minuto, ¿sí? Y esto lo vamos a ir aumentando paulatinamente. Empezamos a 2 por kilo, vemos que no funciona, le ponemos un poquito más, vemos que no responde, le ponemos un poquito más, y por eso es lo que decía previamente, que es importante estar al lado del paciente e ir controlándolo y ir viendo cuáles son las necesidades que tiene mi paciente. Y lo otro importante es con qué FiO2 vamos a iniciar, ¿sí? Por lo general se inicia con una FiO2 de entre un 50 a un 60% de aporte de oxígeno. Cuando nosotros veamos que nuestros pacientes empiezan a mejorar, es decir, que en un lapso, como vimos antes, que en un lapso de 60 a 90 minutos baja la cardíaca, baja la respiratoria y aumenta la saturación, podemos empezar a descender el aporte de oxígeno, ¿sí? En realidad lo primero que se busca es llevar un aporte de oxígeno que sea menor del 40%. Y dentro de lo general se hace dentro de las primeras 1 a 2 horas, ¿sí? Y después lo que se hace es reducir el flujo de aire que está recibiendo el paciente a 5 litros por minuto, ¿sí? Cuando se llega a 5 litros por minuto, ya se puede cambiar a una cánula nasal, y si el paciente no desatura y está estable, se puede mantener a este ambiente. Y lo mismo sucede con los pacientes de más de 10 kilos, ¿sí? El destete se inicia cuando la FiO es del 40% o menor, y en lugar de hacer un descenso paulatino, como es en los menores de 10 kilos, acá ya directamente le podemos sacar el alto flujo y podemos pasar una cánula nasal con un aporte de oxígeno de 1 a 2 litros por minuto. Ahora, yo estoy hablando de flujos y estoy hablando de FiO. ¿Y cómo sé qué FiO le estoy aportando yo a mi paciente con una cánula de alto flujo? Por eso es importante tener en cuenta esta fórmula que les acabo de poner en pantalla para saber yo qué FiO le estoy aportando a mi paciente. Entonces van a ser los litros de oxígeno que yo decida aportarle, más los litros de aire comprimido por 0,21, recuerden que esto es una mezcla de oxígeno y de aire comprimido, dividido los litros totales, tanto de oxígeno como de aire, ¿sí? Y así yo voy a poder saber qué FiO le estoy aportando. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta que hay pacientes que están en cánula de alto flujo, que reciben flujos altísimos, por ahí flujos de 20 o de 30 litros, y que quizás terminen recibiendo una FiO2 del 100%. Entonces, por eso es importante tener en cuenta las dos cosas, la FiO2 y el aporte y el flujo de aire que le estamos ofreciendo a nuestro paciente.
Bueno, ¿qué ventajas y desventajas tenemos con esta técnica de alto flujo? Por un lado, como vemos, las ventajas son mayores que las desventajas. Es no invasivo, ¿sí? La humedad que se logra es del 99%, la respiración es más eficiente porque el aire es humidificado y calentado, ¿sí? Se optimiza la ventilación alveolar porque utiliza menor volumen minuto ventilatorio que la ventilación a presión positiva, maneja altas concentraciones de oxígeno, es fácil de usar, es mejor tolerado por el paciente que el famoso CPAP y le permite al paciente comer, hablar y desarrollar sus actividades diarias. Y no requiere recibir ningún tipo de sedantes ni de pseudoanalgésicos. Las desventajas son que puede generar rinorrea, que puede haber erosiones nasales en su uso, más allá que usemos las cánulas nasales adecuadas, ¿sí? Y que la disminución de la frecuencia respiratoria por la alta concentración de oxígeno me pueda llevar a una acidosis respiratoria, a una alteración de la ventilación-perfusión y a un aumento de la viscosidad del gas. Esto más que nada está asociado y está indicado en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen alguna patología y que son retenedores de dióxido de carbono, ¿sí? En realidad el dióxido de carbono termina siendo un estímulo para ellos en el centro respiratorio para poder respirar. Si nosotros le aportamos mucho oxígeno de golpe y lavamos ese dióxido de carbono y disminuimos ese set point de CO2 para que el paciente active su centro respiratorio, lo estamos perjudicando y lo podemos llevar no a una apnea, pero sí a una hipopnea. Entonces, pacientes retenedores de CO2, no es lo más indicado utilizar una cánula de alto flujo, tener en cuenta esto, pero todo el resto de los pacientes sí pueden ser beneficiados de eso. Entonces, como dije previamente, el mayor riesgo del uso de la oxigenación de alto flujo, como para cualquier estrategia de ventilación no invasiva, es el retraso en el empleo de soportes superiores, el cual puede ir asociado a una mayor morbi y mortalidad. Por eso, pongámoslo al paciente, controlémoslo, fijémonos, pero si vemos que a la hora y media el paciente no mejora y sigue igual o incluso empeoró, no insistamos con el alto flujo y pasemos a otro modo de soporte respiratorio que lo beneficie un poco más. Bueno, ¿cuáles son principalmente las diferencias entre una terapia de alto flujo y un CPAP? ¿Sí? Si bien dijimos que se asemeja a un CPAP, no es un CPAP el alto flujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un sistema abierto, porque evita el colapso alveolar, porque mejora la ventilación alveolar con menor volumen minuto, porque la presión varía con el patrón de flujo de gas administrado, a diferencia del otro, que en realidad son presiones fijas, y la presión no controlada es una forma de CPAP entre 4 a 6 centímetros de agua, que es lo que se genera a nivel de la orofaringe que les dije previamente. En cambio, el CPAP es un sistema cerrado y que trabaja en combinación con el paciente, y el propósito es el reclutamiento pulmonar por un aumento de la capacidad residual funcional, ¿sí? Y mejora la distensibilidad pulmonar, pero con mayor volumen minuto. ¿Querías decir algo, Martín? No, bueno. Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros la terapia de alto flujo en un paciente con una insuficiencia respiratoria aguda? Bueno, se ha visto que en un análisis retrospectivo en niños menores de 24 meses, sí con bronquiolitis, que fueron admitidos en una unidad de cuidados intensivos, la incorporación de un protocolo con terapia de alto flujo demostró una disminución del 68% en la necesidad de intubación, lo cual es bastante, es mucho y es muy importante, ¿sí? En este trabajo se incluyeron 115 niños, ¿sí? El grupo con terapia de alto flujo, el 9% requirió RM contra 23% del grupo sin alto flujo. La reducción del riesgo en el grupo de alto flujo fue del 14%, y los datos positivos que se rescataron fueron principalmente el descenso de la frecuencia respiratoria y la disminución de los signos de dificultad respiratoria. Y además también se vio que disminuyó la cantidad de días de internación en la terapia. Entonces, pensemos que tener un dispositivo de estos y saber manejarlo no solo beneficia al paciente en ese momento, sino que a futuro también lo puede beneficiar y lo puede salvar a tener que terminar en una terapia ventilado, con inotrópicos, con pseudoanalgesia
y todo lo que implica la criticidad de un paciente en terapia intensiva y de los riesgos de infecciones también. Y para los que hacemos terapia intensiva, ¿sí? Un mínimo aporte para tener en cuenta es que se ha visto que los pacientes que han requerido ARM pueden presentar estridor post-extubación con una necesidad de ser reintubados. Y se vio que la terapia de alto flujo presenta varios principios teóricos que pueden ayudar a prevenir la intubación o la reintubación, ¿sí? Principalmente el aire calentado y la humidificación pueden disminuir el edema de la vía aérea y mejorar así la obstrucción evidenciada, por ejemplo, en el CRUP post-extubación. Además, el alto flujo brinda presión positiva, y lo pongo de vuelta entre comillas, no invasiva tanto a la laringe como a los alvéolos, imita el CPAP, por lo que puede ser utilizado para disminuir el esfuerzo respiratorio y prevenir la reintubación. La oxigenación de alto flujo es un mecanismo seguro, es más económico y puede tener un rol en el manejo del estridor post-extubación. Bueno, muchísimas gracias y esto fue todo sobre alto flujo. Si tienen preguntas, comentarios, dudas sobre algo que haya dicho, los escucho, los leo, como ustedes prefieran. André, si querés dejar de compartir, así te pueden ver. Y una pregunta. Sí. Vos hablaste de la indicación, que la indicación es muy importante. ¿Cómo hacemos para no llegar tarde en un paciente? Dijiste que la FiO2 era importante, saber cuál es el aporte de oxígeno que necesitaba. Cuando necesita más de 40, ahí sería una indicación, el trabajo respiratorio. Exacto. Y todo eso. Digamos, ¿cómo hacemos desde que nos llega el paciente hasta que decidimos usar alto flujo para no llegar tarde? Es preferible llegar antes. Sí, esto siempre la evaluación del paciente. ¿Sí? Acá No sé si escucharon la pregunta, si querés. ¿Escucharon la pregunta que hizo Susana recién? Bueno, si querés encabezar diciendo que en la indicación... Sí, bueno, es básicamente cuando definimos el momento ideal para que el paciente reciba o ingrese en una oxigenación de alto flujo, ¿sí? En realidad todo depende mucho del ojo clínico de cada uno. Si nosotros tenemos en cuenta un paciente, un lactante que viene a la guardia, que consulta por un cuadro de dificultad respiratoria, es un cuadro de bronquiolitis y lo vemos que está taquipneico, que por ahí desatura 90, 92%, que está taquicárdico pero no tanto y que le hacemos un TAL y nos da un TAL de 5, podemos iniciar primero con una terapia habitual, salbutamol, aerosolizado, le podemos aportar oxígeno por cánula nasal y lo vamos viendo. Si de repente nosotros vemos que a través de la cánula nasal le tenemos que ir aportando, le tenemos que ir aumentando el flujo de oxígeno, recordemos que una cánula nasal es un sistema de bajo flujo, que más de 3 litros minuto no le podemos poner al paciente, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que con la cánula nasal básica no le es suficiente, generalmente lo que hacemos es pasar a una máscara con reservorio. Pero a veces el paciente no es que necesite más oxígeno para mejorar su mecánica respiratoria. A veces el paciente lo que necesita es un poco de presión, ¿sí? Que, como les digo, o aire humidificado, aire calentado, que ese aire llegue de otra forma a los pulmones y que también aporte y mejore la mecánica respiratoria y le ayude a reducir el esfuerzo respiratorio. Entonces, primero tenemos que pensar que no solo el oxígeno es lo que va a mejorar la mecánica respiratoria del paciente, sino que hay otros factores que influyen en esto. Y si entonces estamos con un paciente con un cánula nasal que no le es suficiente, que empieza a desaturar, que su respiratoria empeora, que su cardíaca empeore y que su mecánica empeore, y que por ejemplo pasamos de un TAL de 5 o 6 a un TAL de 8, y bueno, yo creo que ahí es un buen momento para probar una cánula de alto flujo, ¿sí? Es un paciente que nosotros vemos que tiene signos clínicos de insuficiencia respiratoria. No es un paciente que tiene dificultad respiratoria o un paciente que está claudicando, ¿sí? Es un paciente que tiene signos incipientes de insuficiencia respiratoria. Y que lógicamente no tiene que tener ningún compromiso del sensorio, ¿no? Porque requerimos que él respire por sus propios medios. Porque si ya estamos en una situación donde el paciente está crítico, está con insuficiencia respiratoria, está hipoxémico,
y esa hipoxemia afecta al sensorio, y ya no podemos pensar en una cánula de alto flujo porque no va a ser útil. Entonces hay distintas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Esa hipoxemia afecta al sensorio y ya no podemos pensar en una cánula de alto flujo porque no va a ser útil. Entonces hay distintas cosas que uno tiene que tener en cuenta. ¿Cuánto tiempo en promedio está un paciente en alto flujo? Eso depende mucho del paciente. Han habido pacientes que han estado 48 horas en alto flujo y estuvieron bien, hay pacientes que han estado 24 y hay pacientes que por ahí han llegado a estar una semana. En promedio, y por lo que se estudia y por lo que se ha visto, es más o menos entre 2 días y 4 días, más de eso no. Pero sí se ha visto, y sí, más que nada en el hospital Garraham, que es donde yo me formé, hubo una época en donde se empezó a establecer un protocolo de uso de cánula de alto flujo y comprobamos que el número de ingresos de pacientes a la unidad de cuidados intensivos desde la guardia o desde la emergencia disminuyó muchísimo. Primero se aplicaba en la guardia externa, después se trasladó a la sala de internación, y de manera conjunta, tanto en la guardia externa como en internación, la cantidad de pacientes que terminamos ingresando a la terapia por fallo respiratorio fue mucho menor que la del año previo. Así que es importante saber usarlo y es importante tenerlo. El alto flujo tiene un equipo, un airbo, por ejemplo, Sí. ¿no? Cuando estás usando ese equipo, ya no hace falta regular el oxígeno con esa fórmula porque se maneja directamente, ¿no? Exacto. Cuando uno tiene el equipo, sea el Arbo, sea el Fisher-Paykel o sea el primero que se utilizó, son equipos que esos mismos equipos regulan las presiones que uno le está dando, ¿sí? Si uno no tiene un equipo que pueda regular esas presiones, tiene que hacer el cálculo con la fórmula que les di para saber qué fío le estamos aportando y tiene que regular los litros minuto de flujo que salen de cada flumíter, tanto del aire comprimido como del oxígeno. Bien. Y me preguntaba Martín que los equipos si tienen una forma de medir la temperatura para no correr el riesgo de calentar demasiado. Sí, son servocontrolados. Sí, son todos equipos servocontrolados. Es similar a lo que uno utiliza con un respirador. Uno enciende el equipo y programa todo en realidad. Programa la FIO, programa la temperatura del calentador, programa todo. Y ahí es donde uno establece qué temperatura le quiere colocar al paciente. Por lo general son 36, 37 grados, ni más ni menos de eso se utiliza. Lo importante entonces es no demorar la indicación, pero si en 90 minutos no responde, no sostenerlo. O sea, lo importante es detectar a tiempo qué paciente puede llegar a ser beneficiado de esta terapéutica. Lo importante es saber utilizarla, es saber aportarle el flujo adecuado, utilizar una cánula adecuada para no generar lesiones en el paciente, que eso después va a generar mayor dificultad respiratoria. Nosotros siempre pensamos que la dificultad respiratoria es solo de acá para abajo. No, y la realidad es que toda la vía aérea alta, desde la puerta de entrada de la nariz hasta la laringe, todo eso compromete también al paciente y dificulta al paciente para respirar. Entonces es importante tenerlo en cuenta y es importante mantenerlo un tiempo pronunciado para no empeorar después al paciente y que si no responde a esta terapia le vaya peor de alguna manera, sea en ventilación no invasiva o en el respirador. ¿Y vos querés contar algo más, Susi? No, perdón. Haciendo una pregunta, Lucas. ¿Hay diferencia significativa en el tratamiento que el paciente tenga la cavidad oral abierta versus cerrada? Sí, hay un poco de diferencia. La boca abierta la verdad es que termina siendo un sitio de fuga de aire para los pacientes. Por ende, parte del oxígeno que recibe puede escaparse por la boca, pero la verdad que es mínimo y no es tan perjudicial tener la boca abierta como sí lo es en pacientes con una interfase nasal que están en CPAP o en BNI. Es difícil que un chico tenga la boca completamente cerrada, es lo más difícil. Un adulto sí, se le puede pedir, y un niño más grande también, pero la verdad que un lactante, un niño chiquitito, y son más respiradores bucales que nasales. Les influye, pero poco. Y bueno, y para terminar, a menos que haya alguna otra pregunta más, tengo un video para compartirles, ya que estamos en época de pandemia y en época de COVID,
se habló mucho de si se usaba o no se usaba cánula de alto flujo en pacientes con sospecha o con diagnóstico confirmado de COVID, así que les paso un video para que lo vean y para que lo tengan en cuenta, y después si quieren hacer algún comentario o algo, lo charlamos. Pero no pusiste compartir. No me parece. A ver, esperen que lo estoy buscando. Avanzado, no. Además, no, tenés que abrirlo antes de iniciar la presentación. Hola. ¿Se cortó? ¿Qué pasó? Con un peso de 5 kilos, con un cuadro de una bronquitis aguda, que progresa con un score de 8 y ingresa al nosotros para recibir terapia de alto flujo. Se encuentra con la máscara de reservorio porque así se impide mayor aerosolización y vamos a emplear ahora el tratamiento de alto flujo. Una vez que conocemos el peso del paciente, procedemos a programar el equipo de alto flujo y lo dejamos apagado previo a la colocación del paciente. Antes de colocar la cánula de alto flujo, vamos a realizar la aspiración de secreciones. Y para esto, ya que es un procedimiento generador de aerosoles, vamos a utilizar un cobertor de plástico transparente para disminuir la dispersión del aerosol. Vamos a permeabilizar las narinas, aspiramos la boca y una vez que terminamos, retiramos el campo de forma correcta. Está diciendo que se ve bien. Antes de retirar la máscara de reservorio, nos aseguramos de cerrar el flujo de oxígeno. Una vez retirada la máscara reservorio, procedemos a la fijación de la cánula de alto flujo, asegurándonos la posición correcta para disminuir la dispersión lateral de aerosoles. Luego, colocamos el barbijo sobre el paciente y una vez colocado, encendemos el equipo de alto flujo. Una vez iniciada la terapia de alto flujo, debemos controlar de forma estricta al paciente. La escalada del tratamiento, ya sea con ventilación no invasiva o ventilación mecánica invasiva, no debe retrasarse si no hay una mejoría de la oxigenación dentro de los 30-60 minutos de iniciada la terapia de alto flujo. El objetivo para el éxito de dicho tratamiento consiste en lograr una saturación entre 92 y 97% con una fracción inspirada menor del 40%. Esto equivale a un cociente SAFI mayor a 221
y menor a 264. En caso de tener que refijar la cánula del paciente, se recomienda apagar el equipo de alto flujo, retirar el barbijo, recolocar la cánula en la posición correcta y luego volver a colocar el barbijo y encender el equipo nuevamente. Dejar de compartir. Ahí está. ¿Tenés el micrófono abierto? Sí. Bueno, muy bien. Ahí en el video pudieron ver un poco de cómo es, primero cómo es uno de los equipos de alto flujo, ¿sí? Cómo se... Ahí hay una pregunta de Flor Carni. ¿El paciente queda con barbijo todo el tiempo que esté con alto flujo? Hay varias hipótesis respecto a si el paciente queda o no queda con el barbijo. En realidad, lo primero que se vio es que sí, que había que dejarle el barbijo puesto por una cuestión de disminuir la aerosolización que la cánula de alto flujo puede llegar a generar. Las últimas cosas que se han buscado y que se han estudiado y que se ha visto es que la persistencia del barbijo cubriendo las narinas y cubriendo la cánula de alto flujo, lo que lleva es una retención de CO2, lo cual eso podría llegar a ser perjudicial para el paciente. Entonces creo que, y esto es un criterio mío, creo que a criterio de cada institución y de cada lugar depende dejárselo o no de acuerdo a qué medidas de protección personal e institucional tengamos. Es decir, si nosotros estamos en un lugar donde tenemos una habitación con presión negativa, donde tenemos todo el equipo de protección personal necesario, tanto máscara facial, antiparras, barbijo N95, cofia, camisolín hemorrepelente y botas, probablemente podamos dejarlo al paciente sin barbijo quirúrgico, teniendo en cuenta todas esas medidas. Ahora, si el paciente está en una sala donde tiene que estar compartida con otros pacientes, donde quizás no contamos con la posibilidad de tener el equipo de protección personal completo, o donde sea un paciente que requiera ser trasladado desde una institución a otra, ahí sí, hay que dejarle el barbijo puesto constantemente y bueno, y ver cómo responde y cómo anda. El cociente SAFI. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien sabe qué es el cociente SAFI? Que ahí lo mencionaron en el video. ¿Alguna vez lo escucharon? ¿Les suena de algo? ¿Saben para qué sirve? ¿No? ¿No? Bueno, les comento, ¿sí? El cociente SAFI es un índice que uno utiliza para valorar la gravedad de la hipoxemia que tiene nuestro paciente, ¿sí? Es una relación entre la saturación que tiene el paciente, que eso lo podemos evaluar a través de un sensor, y la FiO2 que le estamos aportando, ¿sí? Es decir, si yo tengo un paciente que está con una saturación de 90% y una FiO2 del 40%, hacemos 90 dividido 40 y ahí vemos qué SAFI nos da, ¿sí? Si está entre 2,21 y 2,64, es un paciente que probablemente pueda ser beneficiado de la cánula de alto flujo, ¿sí? Decirles que se puede usar el SAFI en la guardia, no solamente queda para pacientes ventilados. Claro, sí, o sea, se puede utilizar en la guardia. Lo que sí requerimos saber qué FiO2 le estamos aportando. Se puede utilizar quizás con una máscara de reservorio también, porque sabemos que con máscara con reservorio el aporte de oxígeno y la FiO2 es al 100%. Con una cánula nasal ya es más complicado porque hay mezcla de oxígeno y mezcla de aire ambiente, y la verdad que el aporte de oxígeno y la FiO2 aportada a través de una cánula nasal simple no es fidedigna, pero sí con una máscara con reservorio o sí con una cánula de alto flujo. Es un parámetro que se puede tener en cuenta, que se puede evaluar y que nos puede determinar la gravedad de la hipoxemia
que tenga nuestro paciente. Preguntarle si alguien tiene equipo para utilizar. ¿Alguien alguna vez utilizó el equipo de alto flujo? ¿O lo tiene disponible para ser usado? En Pico, sí, en la Neo. Lucas, vos sos de Trenquelauquen, ¿no? ¿En Trenquelauquen tienen cánula, equipo para cánula de alto flujo? No, no hay. Ah, pensé que tenía, está bien. En Pico sí, y la experiencia es muy buena. Sí, de hecho fueron uno de los pioneros en Pico en utilizar el alto flujo. En el Centeno también. No hay que pedir perdón por nada. En el manejo se va aprendiendo y muchas veces el manejo de los equipos implica que alguien venga a explicarnos cómo se usa. Por lo general es así. Algún visitador de los laboratorios o de los proveedores manda a alguien que nos enseña cómo utilizar el equipo, cómo setear los parámetros, cómo setear la temperatura y todo. Lo importante, más allá de saber usar el equipo, que eso lo puede explicar cualquiera, es que uno como médico sepa los beneficios, las ventajas, las desventajas, y si un paciente responde o no responde. Y en el MOLAS también tenemos, perfecto. Bueno, entonces si empiezan a llegar pacientes respiratorios, ya que este año fue un año bastante atípico, pero en algunos lugares ya volvieron algunos chicos a las clases y quizás en el verano las cosas cambien, y en los lugares donde sea posible tener una cánula de alto flujo, podemos empezar a probarla, ¿sí? Incluso quizás antes de poner una máscara con reservorio, si se puede, pasar de una cánula nasal a una cánula de alto flujo, entrenarnos en el funcionamiento, entrenarnos en el manejo y ver qué beneficios tienen los pacientes y cómo evolucionan. Les hago una aclaración de la edición. A ver, que Susana les quiere decir algo. Buenos días, ¿cómo están? Con respecto a los equipos de alto flujo, tal vez esta fue una primera charla para algunos y es la primera vez que lo ven, pero es un puntapié para poder empezar a pedir estos equipos para tener cada uno de ustedes en sus lugares de trabajo. No es tan difícil el manejo como dice Andrea, eso se puede aprender rápidamente, así que pensemos en que es equipamiento que pueden llegar a tener todos en sus lugares de trabajo. Y quería avisarles que vamos a extender una semana más el plazo para la entrega de los trabajos, los videos, lo que tenían que hacer con simulación, porque algunos todavía no lo han entregado. Así que vamos a extender una semana más. Traten de filmarse porque eso los va a poner en situación y no importa la calidad del video, sino que ustedes se pongan a ver qué es lo que necesitan para afrontar un paciente que tiene dificultad respiratoria. Cada uno con lo que tiene y cada uno con lo que hace o lo que haría. Así que una semanita más. Sí, en Winifreda están complicados, ya sabemos. Pero bueno, en Winifreda, como no se van a poder encontrar, manden un Word y manden lo que puedan. Lo mismo me decía alguna gente de Hacha. Bueno, el cierre es tuyo. Bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado, por escuchar, por participar. La semana que viene, la próxima clase es sobre intubación y máscara laringea, la vuelvo a dar yo también la clase. La idea va a ser un poco charlar de la manera de intubación, los beneficios, las indicaciones, y más que nada la intubación en el manejo en el paciente en emergencias, ¿sí? No tanto en la terapia intensiva. Así que bueno, que tengan buena semana y nos vemos.